Bienvenidos a una nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Quiero darle la bienvenida a este programa y decirles que vamos a continuar con el tema acerca de la identidad. Pero antes quiero agradecer sus llamadas, los correos, las cartas que me han llegado en respuesta a los programas anteriores. También está la oferta del libro 5 pasos para crecer en la fe, y luego vendrá el libro del tema que estamos hablando ahora acerca de la restauración de nuestra identidad. La restauración de nuestra identidad es el tema que nos va a ocupar esta semana. Al pie de su televisor aparece un número de teléfono. Llámenos para saber de usted, para escuchar sus comentarios y escríbanos. También quiero decirle que este programa cuenta con el auspicio de hermanos que hacen un aporte, una entrega a la iglesia, y a través de la iglesia nosotros podemos pagar. De modo que no pedimos ofrendas, sino les ofrecemos el servicio. Y en nuestra congregación tenemos una oficina de abogados a los cuales usted puede acceder. Si tiene alguna necesidad, es el abogado que nos ha representado por muchos años en la iglesia y nos ha sacado de muchos líos. Entonces se lo vamos a recomendar. En el teléfono que está, el teléfono de la iglesia, si usted llama, le damos la referencia del nombre y la oficina de abogados que nos ayuda. Hay otros hermanos que también contribuyen, pero por ahora van a estar en el anonimato hasta que estén presentes aquí en el set conmigo para compartir las bendiciones del Señor. Amados hermanos, nos preparamos entonces para poder entrar al tema de esta semana y decirles que es un privilegio para mí llegar a todo Chile. Estoy recibiendo noticias desde el extremo norte y desde el extremo sur de Santiago, y quiero decirle que yo espero que este programa sea de mucha, pero mucha bendición para usted. Amén. Santiago es una ciudad de casi 6 millones de habitantes, rodeada por la imponente cordillera de los Andes, una ciudad que crece y se desarrolla rápidamente. Una ciudad con profundas necesidades espirituales. Y desde el mismo centro de la capital de Chile, donde nace el ministerio Bendecidos para Bendecir, aquí, en Alameda Libertador Bernardo Higgins 341, tenemos mucho agrado en presentar su programa Hablemos de Fe. Hablemos de Fe tiene como propósito ayudarle a crecer en la fe, mediante el conocimiento de las verdades de la palabra de Dios. Recuerde que la Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y ahora, dejo con ustedes al pastor Josué Muñoz. Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Hablemos de Fe. Hoy vamos a continuar con el tema que iniciamos ayer en relación a la identidad. En Chile, de una manera despectiva y peyorativa, el pueblo evangélico, los hijos benditos de Dios, fueron llamados, o todavía son llamados, canutos, pobres, ignorantes y locos. Para mí lo más triste es que parte del pueblo evangélico cristiano ha aceptado ese apodo, que no es sino una maldición. Yo lo miro como una maldición, porque desde niño, ustedes saben, el famoso bullying en la escuela es llamar por el apodo a personas, pero todos los apodos tienen una connotación despectiva, diminutiva, peyorativa, de manera que es un daño. Yo recuerdo que mi madre me dijo, nunca aceptes un apodo, nunca respondas cuando te llamen por un apodo. Entonces, cuando te griten, tú tienes un nombre, tú no eres la persona que están llamando. Así que en el barrio, donde habían tantos apodos y sobrenombres, nosotros no teníamos. Fuimos aconsejados. El Hijo de Dios, dice mi Biblia, por la gracia del Señor, por el Espíritu Santo, se transforma en Hijo de Dios cuando recibe a Cristo en su corazón. El Espíritu Santo le hace nacer de nuevo y produce una nueva criatura. Entonces, esta nueva criatura, que somos nosotros cuando nacimos por el Espíritu de Dios, tiene un nombre, y la Biblia le llama, ahora tú eres hijo de Dios. Hijo de Dios, no canuto,
no hijo del vecino más pobre del vecindario, hijo del Dios creador del cielo y de la tierra, dueño del universo y de todas las cosas. Entonces, ¿qué sucedió en Chile? Esta maldición de llamarnos canutos nos condujo a cometer el primer error. ¿Cuál es el primer error? Es que yo no soy Canuto, yo no sigo a un hombre. Canut de Bon, Juan Canut de Bon, fue un predicador del siglo pasado que vivió entre el año 1910 y 1940. Y este hermano era un predicador en las calles de Chile que tenía mucho fervor. Él había sido un cura que se convirtió a Cristo y con mucho fervor y pasión predicaba. Entonces los seguidores de él le decían canutos porque seguían a Canut de Bon. Pero yo enseño lo que la Biblia enseña, que yo no soy seguidor de ningún hombre, yo soy seguidor de Cristo. La Biblia dice que a los creyentes, a los discípulos, se les llamó cristianos. El verdadero y legítimo Hijo de Dios es un cristiano. Pero para que vean ustedes que aún en la Biblia, en los tiempos apostólicos, estaba esta confusión. En la primera carta a los Corintios ya existía esta falta de identidad. ¿Saben lo que dice Pablo? Hermanos, he sido informado, dice el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1 y verso 11, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro, yo de Apolos. Bueno, ese es mi segundo nombre por si acaso, Apolos. Y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo, dice Pablo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ya existía una confusión, el famoso problema, la falta de identidad. Los hermanos que habían sido enseñados por Apolos, por Pedro, por Pablo, creían que la identidad estaba en que yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. No, dice él, fue Cristo el que murió. Quien pagó por nuestra salvación fue Jesucristo en la cruz del Calvario. No fue Pablo, no fue Pedro, no fue Apolos, por muy elocuente que fuesen estos hermanos. Y esta contienda existe hasta el día de hoy, porque no entendemos nuestra identidad. Y al no comprender nuestra real identidad, la verdadera identidad, vivimos mendigando, vivimos como pobres, siendo hijos del Todopoderoso. ¿Y por qué? Porque si el que nos predicó el Evangelio era un hermano pobre y sin educación, pensamos que debemos seguir la senda de ese hermano y no preocuparnos de educarnos ni de estudiar la Biblia, porque a mí me predicó un hermano que no sabía ni leer. Como si fuera, eso fue una excepción de la regla, la gracia de Dios es abundante. Pero quiero decirte, hermano, que cuando tú llegas a conocer al Señor, escúchame bien, tú recibes una nueva identidad. Yo soy hijo de don José de la Cruz, que ya está con el Señor, y de la señora Delia del Rosario, mi mamá. Esa es mi identidad terrenal. Me dieron un nombre y me dieron dos apellidos, dos nombres y dos apellidos. Cuando yo conocí a Cristo, yo recibí un nuevo nombre, y ese nombre es Hijo de Dios, santificado, bendecido, apartado por Dios mismo, para hacer cosas que no hubiese hecho con mi antigua naturaleza. En mi antigua naturaleza, o sea, en la que vivo, en la que tengo 60 años, yo le digo a la gente para quitarme los años, que yo tengo apenas 43. Hace 43 años que nací de nuevo y esa es mi verdadera edad. Por eso le digo, me veo joven, me veo con ganas de vivir, porque tengo recién 43. Físicamente tengo 60, gloria a Dios. Pero, ¿qué es lo que quiero enseñar con esto? Que la nueva identidad es la que a mí me da vida. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta nueva identidad no me hace ir por una ayuda económica a mi papá o ir donde mi mamá. Cosa muy recurrente en nuestros días cuando los jóvenes tienen problema económico. Papito, ¿me podías dar una manito? Mamita, especialmente si ellos tienen algunos recursos. Bueno, yo tengo un Padre. Mi Padre Celestial es la fuente de mis recursos. Usted estará diciendo, ¿y acaso no es el mío también? Por supuesto.
Por supuesto, por eso es que Jesús dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y por eso es que el hijo pródigo, quien había tenido conflicto de identidad, dice, volveré a la casa de mi padre. En la casa de mi padre hay abundancia. Y yo aquí estoy pasando hambre. Es una tontera. Cuando a los cristianos descarriados, cuando me encuentro con ellos, ¿sabes lo que les digo? Deja de andar comiendo algarrobas, hermano. Dios tiene preparada una fiesta para ti. Tú eres su hijo, pero necesitas vestirte nuevamente con vestiduras reales. El Señor necesita poner un anillo en tu mano y luego hacer una fiesta en honor de un hijo que es restaurado en su identidad. La identidad del creyente está anulada en esta nación. Mire, hermano, díganme si no, yo nací en una cuna donde para comprar el terreno había que vender empanada y completo. Para construir había que vender empanada y completo. Hasta rifas, hacían de todo. Menos a nadie se le ocurría clamar a Dios y decir, Señor, tú tienes recursos, queremos comprar este lugar y queremos que tú nos proveas. Si de Jehová, dice el Salmo 24, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es mi Padre, Él es nuestro Padre. Si la tierra le pertenece y yo soy, conforme a la Biblia, heredero de las promesas, entonces tengo acceso a los recursos. Pero cuando fuimos enseñados a depender de un hombre, a depender de un obispo, a depender de la misión, a depender de una organización, van a hacer lo que se hacía en mis años. Esperar que vinieran de Estados Unidos los recursos, esperemos que los gringos se acuerden de nosotros, ¿ya? Y nos ayuden a edificar este templo. ¿Y qué es lo que pasó? Puros conflictos, puras discusiones. Amados, cuando volvimos a Chile, después de vivir 21 años en Estados Unidos, el Señor me dio una orden. No busques recursos en Estados Unidos. Me dijo, yo te sustentaré en Chile. De manera que teniendo opción de buscar recursos en el país más rico de la tierra, supe que la bendición de Dios no depende del país donde uno nace o donde uno vive. La bendición de Dios depende única y exclusivamente de saber la verdadera identidad. Aleluya. Yo creo que cuando uno se da cuenta que es hijo de Dios por la palabra, no anda siguiendo a un hombre, uno es seguidor de Cristo. Cuando Pablo predicaba a Cristo, él lo defendía, le mandó ángeles a sacarlo de la cárcel, lo protegió en el naufragio, lo defendió. En todos los momentos de adversidad lo defendió, porque sabía a quién servía. Yo sé en quién he creído, decía él, y él es poderoso para guardarme. Yo sé en quién he creído. Bueno, el mejor ejemplo que puse aquí, y voy a terminar con la idea, es que hay un error cuando uno se identifica con una organización, con una iglesia en particular o con una denominación. Yo viví el estigma y la triste experiencia de haber nacido de nuevo en la calle. Dios me salvó en un acto de soberanía en una calle en Quilpué. Y yo no nací de nuevo con un predicador que me habló y me predicó las cosas de Dios. Fue el Señor que me habló. Entonces yo no tuve identidad con alguna denominación y me dio mucha pena. Porque yo decía, mis amigos pertenecen a la iglesia más grande de Concepción. Mis amigos pertenecen a la iglesia más grande de Penco. Mis amigos pertenecen a la primera iglesia y a la primera iglesia de allá. Y yo pertenezco a un grupo chiquitito que no éramos más de 20 personas. Y que difícilmente ha crecido. La iglesia más pobre del pueblo era la mía. Y cuando veía los edificios decía, qué triste, soy miembro de una iglesia tan pobre. No, yo soy hijo del Dios del cielo. Bendito sea su nombre. Y no pertenezco a una congregación, yo pertenezco a la iglesia, la única iglesia del Señor, la que Él compró con su sangre. Me congrego, eso es, me congrego en una iglesia que se llama tanto. Yo le digo a los hermanos, ustedes se congregan en bendecidos para bendecir, pero son miembros de la única iglesia del Señor, son miembros de la familia de Dios. Cuando vayan a una iglesia, díganle, ¿cómo están mis hermanos? Ustedes son mis hermanos. Sí, pero usted no está inscrito en esta iglesia. No, si yo pertenezco a esta iglesia y a todas, porque soy miembro de la familia de Dios. Nosotros fuimos insertados, fuimos
hechos miembros de la familia de Dios, no de una denominación. Entonces es triste que mucha gente se sienta orgulloso de decir, yo soy miembro de la primera iglesia de Osorno, de Temuco, de Concepción, está en el centro de la ciudad, de la primera iglesia de Santiago. ¿Saben por qué se lo digo? El año 75 al 77, cuando era estudiante del seminario en Santiago, yo fui miembro de la primera iglesia del centro de Santiago. Y cómo me sentía yo de orgulloso. ¿A qué iglesia pertenece? A la primera iglesia de... Hermanos, si esa es una vanidad, esa no era mi identidad. ¿Sabe cuándo me di cuenta? Cuando por esos conflictos y esas contiendas y esos desacuerdos tan comunes, tuve que tomar mis cositas y partir. A alguien no le gustó las cosas y tuve que volar. Por no decir que me volaron, pero mejor digo que volé. Volé del nido. Y me quedé sin la membresía, sin el apellido de esa denominación. Y no entendía. Eso fue el año 77, o sea, hace 35 años. No entendía que mis alas se abrían para volar y extenderme y desde arriba mirar el reino de Dios, la iglesia de Jesucristo, que es una sola, y aceptar a mis hermanos que tienen tantos nombres raros, tantos nombres especiales, 3000 denominaciones, y unos ni siquiera se miran con los otros como si no fueran hermanos. Somos hermanos. A usted puede ser que no le guste el color de mi camisa, no le guste mi estilo de predicar, no le guste, pero usted no deja de ser mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque somos lavados, comprados, redimidos por el sacrificio de Jesucristo, usted y yo. Así que, aunque no le guste, usted es mi hermano. Y usted a lo mejor puede pensar cosas de mí. No, ese no es mi hermano. Bueno, ¿saben? En el cielo nos vamos a llevar tremenda sorpresa. Yo recuerdo que mi abuela siempre decía eso. En el cielo nos vamos a llevar sorpresa. Van a estar muchos de los que pensamos, ¿y cómo llegó este aquí? Y no van a estar algunos que decían, oye, pero yo pensé que este era. No, no era. Amaba más su denominación, su organización, que a Dios. Mire, quiero terminar con una ilustración que lo dice todo. Conozco la historia, no sé si será la vida real o fue ficticia, pero es una historia apasionante que dice que un campesino en el norte de Estados Unidos, límite con Canadá, donde hay muchas águilas, las águilas de cabeza blanca, la águila real, encontró un huevo de ave, se lo llevó y lo crió con los pavos, con las gallinas y con los pollos que tenía en su corral. Y este huevito se lo puso al pavo, a la parvada de pavos que tenía, que también se crían muchos, y se crió, y la gallina tomó ese huevito y lo empolló. ¿Qué creen? Creció esa águila rodeada de pollos y de pavos, y comía ahí en el piso, y comía gusanos y trigo y maíz, lo que come la gallina, los pavos, ahí andaban en el... Bueno, es que me están haciendo un sonido de pavos y de gallina, entonces me estoy imaginando ese corral. Entonces, el águila empezó a caminar, y caminaba y revoloteaba, pero era un aguilucho nada más. Entonces, se creía gallina. Aunque su pico era diferente, sus alas estaban creciendo más que las gallinas, no se atrevía a volar, la extendía, se estiraba ese aguilucho y ahí estaba. Y así vivió un buen tiempo, rodeado de pavos y de gallinas y de pollos que revoloteaban ahí. Hasta que un día ve, con ese instinto materno, yo digo, esta invención mía, ¿no?, del cuento, que la mamá de este aguilucho, el águila madre, dijo, creo que perdí un huevo, ¿quién me lo habrá robado? Y con ese instinto materno salió a volar buscando dónde estará ese aguilucho que yo perdí. El asunto es que el aguilucho mira al cielo y ve a un ave parecida a él con las alas grandes y que
hacía círculos alrededor y como invitándolo a subir a la altura, y de repente se atreve a dar unos aletazos y comienza a elevarse y dice, va, yo podía volar. Y comienza ese aguilucho a elevarse hasta encontrarse con su mamá y nunca más volvió al gallinero, porque no era su identidad, estaba en el lugar equivocado, su identidad era águila, no era gallina, no era pavo, no iba a volar como los pavos o como las gallinas o como los patos. Él estaba destinado a las alturas, porque su naturaleza así lo indicaba. Nosotros cuando nacemos de nuevo, tenemos una nueva naturaleza que nos lleva a las alturas, conocer a Dios. Por eso que mi identidad, yo no soy ignorante. Todo lo contrario, la Biblia dice que es sabio el hombre que conoce a su Dios. Y hace unas semanas atrás tuve una entrevista con la alcaldesa de Santiago y le dije, yo conozco a Dios y yo conozco su voz, soy hijo de Dios. Puede ser que usted no crea en ese Dios, pero a Él me habla. Y yo estoy aquí porque Él me habló. Y estoy en Chile porque Él me dijo que teníamos que regresar a Chile. Y Él nos dio el terreno en Santiago porque Él me dijo que nos iba a dar un terreno. Entonces, ¿cómo el Hijo de Dios puede tener los recursos de papá si no toma su verdadera identidad? Ese aguilucho se hubiese muerto como gallina, como pavo, identificado con ellos, con la identidad equivocada, teniendo en su naturaleza la capacidad de volar. Tú tienes una nueva naturaleza. ¿Eres tú un hijo de Dios? Entonces dice la Biblia, tienes la sabiduría de Dios, tienes toda la gracia de Dios, el favor de Dios se ha derramado sobre ti, porque eres su hijo. Lo leí en el programa anterior y lo voy a leer nuevamente. Tu identidad no es la denominación. Ese es el apellido número 5 que uno debe tener. Yo soy hijo de Dios, bendecido, redimido, santificado para la gloria de Dios. Y luego me congrego en una iglesia, por ahí. Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que sois hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Aleluya. Eso es lo que tú eres. Hijo de Dios, heredero de todas las bendiciones. En este libro, dice aquí, Antiguo Testamento, a ver si lo alcanzo a poner, Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Y qué es un testamento? El testamento es la voluntad que deja a alguien para que cuando no esté, se haga lo que está escrito en ese testamento. Y normalmente una persona deja un testamento cuando tiene bienes. Si no tiene nada que dejar, ¿qué va a dejar testamento? Pero el que tiene muchos bienes deja un testamento bien grueso y dice, esto es para este, esto es para este y esto es para el otro. Esa es mi voluntad. Aquí está la voluntad de Dios y aquí está lo que Él dijo. Ahora que soy su hijo, Él ha provisto y ha cubierto todas mis necesidades. Me refiero a las tuyas, a las mías, a las de todo creyente. Tú eres hijo de Dios. Tú no eres miembro de una denominación. Tú no eres seguidor de un predicador. Tú eres siervo del Dios vivo. Identifícate así. Tú eres heredero de toda bendición, de todas las promesas de Dios. Tú eres hijo de Dios. Si hijo, heredero. Heredero de toda la provisión que Dios le entregó a nuestro padre Abraham. En el próximo programa vamos a hablar de la identidad que tenemos en Abraham. Amén. Nos queda solamente un minuto y quiero aprovechar de dar las gracias a la oficina de abogado de nuestro hermano Fernando Ramos. El teléfono que aparece en pantalla es el teléfono de la iglesia.
llámenos si usted tiene alguna consulta, porque este programa está auspiciado y pagado por hermanos de la congregación, de modo que no le vamos a pedir nunca dinero a usted para que nos ayude a pagar el programa, nunca. Dios ha provisto la congregación y Él ha hecho un aporte con nosotros, de manera que si usted tiene una necesidad, llame al teléfono de la iglesia y le remitimos a las oficinas de nuestro hermano. Amén. Hay otros hermanos que también están haciendo aporte, los vamos a tener aquí en el set en los próximos programas. Por ahora, sigan siendo bendecidos y viviendo como verdaderos hijos de Dios, no como canutos, pobres, ignorantes, sino como hijos, seguidores de Cristo, llenos de la sabiduría de Dios, y es más, bendecidos con toda bendición. ¿Saben por qué se llama nuestra organización legal Iglesia Bendecidos para Bendecir? Porque entendí hace más de 30 años que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade preocupaciones con ella. Y somos bendecidos, por eso podemos bendecir su vida a través y con la bendita palabra del único digno de ser alabado. Jesucristo es el Señor. Él es cabeza de la iglesia y Él es el único Señor de la iglesia. Bendecidos y nos vemos en el próximo programa. Continuamos con la restauración de nuestra identidad. Amén. Un abrazo, bendiciones para todos. Esta ha sido una presentación del ministerio Bendecidos para Bendecir. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, le invitamos a nuestras reuniones. Domingo, 10:30 y 18:30 horas. Jueves, 19:30 horas, celebración y enseñanza. Visítenos en Alameda Bernardo Higgins, 341, Santiago Centro. O llámenos para oración y consultas al 2-633-0184. Recuerde, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendecidos para bendecir.